Vamos a seguir con el tema del CAE y el proyecto que presentó el gobierno. Y es por eso que vamos a tomar contacto inmediato con Ernesto Treviño, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, para profundizar de este tema. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por recibirme. No, gracias a usted por estos minutos junto a nosotros. Si alguien tenía algún grado de expectativa con respecto a una promesa de campaña, que era la condonación del CAE, ¿en qué porcentaje puede estar satisfecho con este proyecto que se presenta por parte del gobierno? A ver, yo creo que probablemente un 60 o 70% de satisfacción, porque efectivamente había una visión muy simplificada de cómo debía acometerse esta situación del CAE y se pensaba en un perdonazo generalizado de la deuda. Sin embargo, eso financieramente es inviable y es necesario construir un sistema que no solamente resuelva el problema el día de hoy, sino que también lo proyecte para el futuro. Y a mí me parece que en líneas generales el proyecto actual busca hacer eso. Evidentemente podrá tener mejoras, pero sí busca crear un sistema diferente para el futuro que no sea tan costoso, tan oneroso, ni para las familias ni para el Estado. Ahora, profesor, ¿cómo puede o cómo tendría que recibirlo? O ¿cuál es la inquietud que presentan también las personas que tuvieron que hacer un esfuerzo durante muchísimo tiempo para pagar la deuda que tenían con el CAE? Considerando además que, claro, esta condonación es precisamente para aquellos que dejaron de pagar, porque el actual funcionamiento del sistema conllevaba que si yo no tenía ingresos, por ejemplo, eso automáticamente dejaba de ser saldado, o al menos en el tiempo que no tenía alguna fuente laboral. Entonces, se produce esa contradicción. ¿Cómo se entiende que se produzca esa contradicción para las personas que efectivamente hicieron un esfuerzo y lo pagaron? Sí, justamente a eso es a lo que me refería con que esto no es un perdonazo general. En el proyecto se estipulan un conjunto de opciones de acuerdo a la situación de distintos grupos de personas. Y, por ejemplo, aquellos que han cumplido o han estado cumpliendo con sus compromisos de deuda y han estado pagando, se les van a otorgar beneficios tributarios de distinta índole para premiar, por decirlo de alguna manera, ese buen comportamiento. Habrá otros en donde la deuda se repactará y se reducirá la carga que ésta representa sobre el porcentaje de los ingresos mensuales. Y como ocurre en todos los ámbitos donde hay intercambios de dinero, efectivamente va a haber un porcentaje de personas que no están en capacidad de pagar, y con ello se tendrá que hacer algún tipo de o bien condonación o algún tipo de pago muy acotado durante también un tiempo acotado. Y esa es la buena propiedad que tiene este proyecto, que trata de atender distintas situaciones. Obviamente siempre hay situaciones situaciones complejas que pueden quedar fuera de esto, pero en general se hace cargo de las distintas situaciones de las personas en materia de pago y en materia también de beneficios de acuerdo a cada característica de las personas. Ahora, profesor, ¿es una medida justa el que se anuncie que va a haber una recompensa, entre comillas, tributaria con respecto a quienes se ya han pagado? Y se lo pregunto porque no sé el porcentaje total, pero debe haber un número importante de personas que a lo mejor, pero se hizo un descuento en el global complementario, que no alcanzan a tener ese global complementario para hacer ese tipo de descuento. Entonces, nuevamente se produce esa disonancia que hay entre una medida que beneficia y otra que no sabemos cómo efectivamente va a beneficiar. Por eso le pregunto por si es una medida que equilibra, que justifica, que es justa para quienes hicieron el esfuerzo. A mí me parece que sí es justa porque se basa en un supuesto, y esto habrá que verlo en la discusión legislativa,
pero el supuesto detrás es que quienes han podido cumplir en general con los pagos en tiempo y forma son las personas que tienen mayores ingresos y por lo tanto es probable que esas personas tengan que pagar algún grado de impuestos. Y por ahí me parece que es razonable. Ahora, lo que no está tan claro todavía es si, por ejemplo, las personas que estando debajo del nivel de ingresos que requiere pago de impuestos, por ejemplo, podrían tener una mayor devolución, habiendo pagado a tiempo. Yo creo que esos son temas que se tienen que discutir en la parte legislativa y me parece que sería razonable siempre premiar de alguna manera a quienes han cumplido cabalmente con sus pagos y ayudar a que aquellos que no han podido cumplir, pues facilitarle los pagos para que lo hagan. Ahora, profesor, este proyecto tiene dos grandes partes. Una que tiene que ver con el CAE propiamente tal y con sus modalidades para tratar de hacer algún tipo de condonación, y otro que tiene que ver con el financiamiento en la educación superior. ¿Qué le parece a usted este segundo eje que hay dentro del proyecto, el nuevo sistema de financiamiento para la universidad? Bueno, es bien interesante porque llevamos muchos años desde el gobierno del presidente Piñera, cuando era ministro de Educación, el profesor Harald Beyer, se planteó un sistema muy similar al actual, que no tuviera intereses, que fuera contingente al ingreso, los pagos, y que fuera extinguible en un plazo de 10 a 15 años. Y lo que está proponiendo el gobierno no es tan diferente, por lo menos sigue los mismos lineamientos generales y por lo tanto creo que debería tener apoyo en el Congreso. Ahora bien, se ha suscitado una especie de controversia respecto de que si esto representa un impuesto o no representa un impuesto. Y yo creo que debemos entender muy bien aquí los términos, porque a veces hablamos de gratuidad y la gratuidad no es gratis, alguien tiene que pagar. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar un sistema de financiamiento que permita que los jóvenes estudien, que les permita a las instituciones financiarse, y en el marco legal que tenemos en Chile, este es el sistema de financiamiento que encaja en nuestro marco constitucional y que se parece mucho al financiamiento que han tenido tradicionalmente las universidades del CRUCH. Y por lo tanto, tampoco es tan diferente. Viene con algunos elementos adicionales a propósito de las noticias recientes, de sueldos excesivos para algunos académicos, de alguna cierta regulación o transparencia en relación a los salarios. Yo creo que eso puede ser más complicado de que avance por la autonomía de las universidades, pero en términos generales me parece que se está apuntando a algo que no es desconocido, que sabemos cómo funciona, y el principal desafío, diría yo, que este nuevo sistema puede enfrentar es que los jóvenes que terminan paguen en tiempo y forma. Sin embargo, estando del lado del Estado esa parte, bueno, se puede considerar en los pagos de impuestos y de esa manera el gobierno, más que tener una empresa de cobro, puede hacerlo automática y digitalmente todos los años, porque hay que recordar que aquí se va a generar un fondo para ir financiando a los estudiantes de próximas generaciones. Es así. Bueno, es parte de las interrogantes que hay con respecto a lo que usted decía, al financiamiento, al tiempo de pago, en fin, hay una serie todavía de dudas a que en la medida que se presente ese proyecto vamos a ir conociéndolas. Muchas gracias, profesor, que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable, un saludo. Cuando faltan 2 minutos para las 6 de la tarde, nos separamos un instante y ya regresamos con más.